Listo, introducción a la estadística y promedios. Verá, este tema es ya más de uso, digamos, analítico, ¿no? Como herramienta de matemáticas, ¿no? Se apoya en la estadística, que es el manejo de datos, ¿no? Esencialmente vamos a revisar la parte de promedios. Comencemos entonces. Nuestro temario para hoy, la estadística como concepto, las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y la gráfica de datos cuantitativos y cualitativos. La estadística es una ciencia que analiza una serie de datos, gigante en realidad la cantidad de datos. Por ejemplo, la edad de una población, la altura de un equipo de baloncesto, la temperatura de los meses de verano, y trata de extraer conclusiones sobre el comportamiento de esta variable. Es decir, no solamente registra los datos, sino los registra, los organiza, y en realidad hace un análisis con esos datos para presentar conclusiones. A través de la estadística podemos obtener información de gran valor que nos ayudará en la toma de decisiones en cualquier ámbito. La población es la colección más completa de individuos u objetos que son de interés para el recolector de la muestra. La muestra consiste en los individuos, objetos o mediciones seleccionados de la población por el recolector. Creo que todos tenemos una idea básica de lo que en este caso diferenciaría la población de la muestra. Y es que la población es el total, el universo que tenemos por delante, de donde nosotros vamos a extraer los datos. Mientras que la muestra es una parte representativa de la población. La variable. Una característica de interés acerca de cada elemento individual de una población y muestra, esto es la variable, ¿no? Una caracterización dentro de la, en este caso, de la muestra. Existen dos tipos de variables, ¿no? Una de tipo cualitativa y otra de tipo cuantitativa. La cualitativa es aquella que recoge valores, y la recoge características, y la cuantitativa, lo que se recoge son valores numéricos. Cualitativa, dice, aquellas que se describen, no se pueden medir, no toman valores, tienen categorías, es decir, es la que toma en consideración una cualidad. Por ejemplo, el grado de instrucción de los abuelos de los docentes del curso de aritmética de la CEPRE, el distrito de residencia de un postulante. En paralelo, la variable cuantitativa solo se puede expresar numéricamente. Por ejemplo, el número de miembros de una familia que esté infectada con COVID-19, la estatura de los alumnos de la sección 46 del CEPRE. Entonces, cuando uno pregunta, uno indaga por estos valores, en el caso de la cuantitativa, el resultado solo son, en este caso, números. Claro que hay también una caracterización ahí, ¿no? Porque la cantidad puede darse en valores enteros, como es la edad, o podría ser también en valores continuos, valores con decimales, como son el peso o la estatura, ¿no? Pero nosotros vamos a trabajar solamente con un tipo de variable cuantitativa, que es la discreta, es la que se da directamente con valores enteros. Respecto de las medidas de tendencia central, que es ahí donde nos vamos a enfocar en esta sesión, es la cantidad representativa de un conjunto de datos, que nos ayuda a resumir la información en un solo número. Es decir, frente a la información recolectada, que es sumamente grande, nosotros buscamos un valor representativo, lo que le conocemos como promedio, ¿no? Una etiqueta para todo el grupo. Esta debe estar comprendida entre el menor y el mayor valor. Así son todos los promedios, tienen esa característica. Si M es la medida de tendencia central de dicho dato, entonces M está variando entre el menor y el mayor de los datos. Y M es llamado
Promedio de los datos. La media aritmética se usa cuando la distribución de los datos es uniforme, por ejemplo, por el promedio de tallas, pesos, notas. La media aritmética es, por definición, la suma de todos los datos entre la cantidad de datos. La media geométrica se usa cuando se quiere dar importancia a los valores pequeños y cuando los datos, según un crecimiento geométrico, tengan un crecimiento geométrico porcentual. Por ejemplo, para el promedio de tasas porcentuales, aumentos o disminuciones porcentuales y proporción media. Entonces, aquí estamos presentando la media geométrica como un promedio de datos, pero no se utiliza para todos los tipos de datos, ¿no? En este caso, es cuando tenemos una presentación porcentual. Eso es lo que nos está indicando, ¿no? Entonces, hay situaciones en las que nosotros, por ejemplo, cuando medimos una variación respecto de las ventas, casi siempre lo expresamos en porcentajes, ¿no? Hay otro tipo de datos que también se presentan de esta manera. También cuando tienen un crecimiento geométrico. Entonces, en esos casos, el mejor promedio, porque hay varios promedios y uno debe seleccionar, el mejor promedio es el geométrico. En el caso de la media armónica, perdón, se usa, por ejemplo, cuando se desea calcular promedios de velocidad como la rapidez, es decir, donde está involucrado el tiempo. Y la definición es la cantidad de datos entre la suma de las inversas. Ahora, siempre es cierto que la media aritmética es mayor o igual que la geométrica y esta a su vez que la armónica. Siempre, y bueno, solo se va a cumplir la igualdad en el caso en que todos los datos sean iguales. De las medidas de posición. Ahora vamos a hablar respecto de las medidas de posición. La media, que ya lo habíamos presentado como concepto, es también considerada una medida de posición y se utiliza como promedio cuando la distribución de datos es uniforme. La mediana es considerado, es aquel que va en el término central, vamos a decir, ¿no? Aunque no hubiera una cantidad de datos impar para que haya un único término central, en todo caso se consideraría un promedio de los datos centrales. Ya, y vamos a ver en qué caso tomamos esta medida de posición, ¿no? Cuando hay valores extremos muy marcados. Cuando se tienen valores extremos muy marcados, la media aritmética como medida de posición no es tan bien considerada. Es mejor considerar una mediana. Y ese es justamente el comentario que se tiene, ¿no? La mediana se usa como promedio cuando la distribución de datos es asimétrica, es decir, muy grandes y muy pequeños en los extremos. Y cuando hay valores extremos que distorsionan el significado del promedio. La moda es aquel dato que se presenta con mayor frecuencia. Así, un conjunto de datos puede ser amodal, unimodal, bimodal. Es decir, cuando tenemos datos repetidos. La moda puede utilizarse tanto como promedio, como alguno de los datos se diferencia, cuando algunos datos se diferencian claramente sobre otros. Tal es el caso cuando el tiempo estándar de una actividad se repite, cuando no existen elementos extraños. O sea, suele suceder también cuando estamos dentro de un proceso que hay tiempos que son o esperados o repetitivos, ¿no? Entonces se considera como medida de posición a la moda. Veamos, determinemos la media, la mediana y la moda de los siguientes datos. Creo que estos datos, al ser consecutivos, ¿no?, está bastante claro cómo vamos a hallar cada uno de estos, ¿no? Por ejemplo, la media del 1 al 5, sumamos los valores del 1 al 5 y lo dividimos entre 5. Entonces, esto será 1 más 2 más 3 más 4 más 5 entre 5.
Y fácilmente conseguimos ese valor. La mediana se va a encontrar cuando tenemos los datos ordenados. En este caso, nuestros datos están ordenados. Y el que va al centro es el valor de la mediana. Entonces, la mediana es 3. Y respecto de la moda, es aquel término que se repite o que aparece con mayor frecuencia. Entonces, aquí, cada uno de los datos ingresados, 1, 2, 3, 4 y 5, solo aparece una vez. Por lo tanto, no tiene moda. Y se dice amodado. Respecto de los valores 2, 4, 5, 5. ¿Qué dicen ustedes? A ver, indíquenme al chat cuál sería la media aritmética, cuál la mediana y cuál la moda. Está bien facilito por ahí. A ver, ya nos respondió Sánchez. Vamos a ver. Respecto de la media aritmética, ¿no? Es fácil, ¿no? Sumamos todos los datos. Sería 2 más 4, 6 y 10, 16 entre 4. Eso nos daría, como nos ha dicho acá su compañero, a ver. A ver. ¿Qué pasó ahí? No tienen. La moda 5, la media 4. ¿Qué pasó? A ver, ¿y en qué orden me había dado Sánchez 6? No tiene. Porque le salió 6 primero. ¿Qué pasó ahí? A ver, creo que ahí hay una confusión. ¿Qué ha pasado? No todo. La media aritmética de 2, 4, 5 y 5. La media aritmética es la suma. Tenemos 10, 14, 16 entre 4. Eso como valor es 4. Excelente, Peralta. Así es, la media es 4. Y la mediana, como no tiene un único término central, sumamos los que están en el medio. 4 y 5. Su suma es 9 y tomamos, ¿no? Entre 2, la semisuma en todo caso. 4,5. Y respecto de la moda, es el que aparece con mayor frecuencia. La moda es, en este caso, 5, porque es el que aparece con mayor frecuencia. Ahí lo tenemos entonces. Bien, bien, por todos los que han podido contestar, ¿no? Hay que revisar allí. Así que quede claro. ¿Ya? Hay que tener más cuidado. Aquí dice directamente la media, entendemos la media aritmética. Entonces aquí, y la moda en este caso solo tiene una moda, ¿no? Que sería unimodal. Perdón, vamos a continuar. A ver, esta nueva colección de datos, vamos chicos. Ya, la media aritmética, a ver, la hacemos todos. 6 y 4, 10, 6 y 4, 10, ahí tenemos 20, 30. 30 entre 2, 4, 5, ¿verdad? Esto es 6. O sea, la media aritmética, vamos 6, hemos sumado los datos y hemos dividido entre la cantidad de datos. Genial. Ahora, la mediana, el que va al centro, ubicamos ahí 5 datos, el del medio es 6, entonces él es la mediana. Y respecto de la moda, yo creo que ahí, ¿qué me pueden decir, chicos? A ver, indíquenme el chat, ¿cuál sería la moda? Mm. 4 y 6, entonces, perfecto. Eso quiere decir, gracias Peralta, gracias Sánchez, gracias Rojas, Reyes, muy bien.
Eso quiere decir, ¿no?, que tiene dos modas, ¿no? Puede ser, sí, hay conjunto de datos que es de esta forma, bimodal. Perfecto. Continuemos entonces, ahí ha sido interesante poder revisar, ¿no?, cómo encontramos ese cálculo, que es bien sencillo. Respecto de las medidas de dispersión, ellos nos indican cómo son nuestros datos, ¿no?, respecto de su presentación, ¿no? Entonces, por eso el término de dispersión, si están dispersos, si están asolados o están reunidos. Este es la media. Por definición, la varianza. Vamos a ver dos, ¿no? La varianza y la desviación estándar. Ahora, la fórmula es tal cual, ¿no? Se toma, en realidad, un promedio de las distancias de los valores con respecto de la media aritmética. Eso es lo que está pasando allí. Otra forma, la misma de conseguir esto, es cuando tomamos los valores al cuadrado, la suma de valores al cuadrado entre n, y le quitamos la media aritmética al cuadrado. O sea, cualquiera de las dos es válida, que no hay problema por eso. Cualquiera de las dos es válida. Nos dan el mismo resultado. Veamos un ejemplo. Halle la varianza de estos datos. Primero, ¿qué vamos a hacer? Si se da cuenta, en ambas formulaciones necesitamos a la media aritmética. ¿Cuál es la media aritmética, chicos, por el chat? ¿Cuál es la media aritmética de 2, 4 y 6? Son tres datos, 6 más 4, 10, más 2, 12, entre 3. Esto nos resulta... Ese está facilito. Así es, la media aritmética es 4. Excelente, Salazar. Muy bien, Reyes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Cada dato lo vamos a comparar con el 4. Miren, 2 menos 4 al cuadrado más 4 menos 4 al cuadrado más 6 menos 4 al cuadrado. Entonces, el cálculo es, en el primero es 2, ¿no? Cuadrado es 4. En el del medio es 0, no contamos. En el último es 2. Sea positivo, sea negativo, cuando usted toma el cuadrado, igual va a salir, ok, correcto, ¿no? Entonces va a salir ahí 2 cuadrados en el primer sumando y 2 cuadrados en el último. Tendríamos 4 por 2, 8, entre 3. Entonces la variación, en este caso, sería 8 tercios. Que si lo tomáramos de la otra manera, ¿no?, sumando los cuadrados de los datos, dividiendo entre la cantidad de datos y restándole la media al cuadrado, va a salir exactamente lo mismo. Ahora, la desviación estándar está relacionada con la varianza, y mire su presentación. La varianza se denota con la letra V mayúscula y la desviación estándar con la DS. Y luego, otra presentación para la varianza también es var. Y en la desviación estándar es raíz cuadrada de var. Quiere decir que la relación entre la desviación estándar y la varianza es tomando la raíz cuadrada. No hay de otra. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? En este caso, este de aquí es sigma minúscula b también, y en el otro es sigma cuadrado. Entonces, la desviación estándar de los valores que acabamos de calcular, de 2, 4 y 6, sería, como yo ya tengo la varianza, que es 8 tercios, su desviación estándar sería la raíz cuadrada de 8 tercios. Y lo que resulte en el cálculo, perdón, acá. Entonces, eso está sucediendo. Ahora, vamos al coeficiente de variación. Este es uno de los últimos valores que vamos a utilizar en el análisis estadístico, importante también. Es una medida de un conjunto de datos que permite comparar las dispersiones de dos distribuciones distintas. Ahora, si nosotros tenemos por un lado una varianza, una desviación estándar, entonces ya tenemos ahí un registro de datos, ya tenemos una medida de dispersión. Si queremos comparar, ¿no?, los registros de dos tipos de datos, se utiliza el coeficiente de variación. Vamos a ver cómo. Él es la desviación estándar entre la media aritmética por 100. Y a menor dispersión corresponde mayor homogeneidad. O sea, el cálculo del coeficiente de variación
nos va a decir si los datos son homogéneos, si son parecidos, si son iguales, si se podrían considerar semejantes, ¿no? Si tenemos que el valor del coeficiente de variación es pequeñísimo, ¿cuánto es pequeño, profesora? Bien pequeño, menor que 1, ¿ok? Entonces se dice que nuestros datos son homogéneos. ¿Y qué implica esto? Implica de que los datos con los que estamos trabajando ciertamente nos van a dar, en este caso, un análisis certero. Cuando los datos no son homogéneos, realmente el análisis que se pueda trabajar sobre ellos no es veraz, ¿no? ¿Y eso en qué casos? Bueno, ocurre cuando el coeficiente de variación es alto. Alto es mayor que 1. Entonces, por ejemplo, bueno, va a depender también de los datos, ¿no? Pero estamos hablando en general. Propiedades de las varianzas. Dado un conjunto de datos, ¿no? Y la varianza B de X, A y B valores constantes. Entonces, a la varianza de una colección de datos, de tal manera que se le suma a todos y cada uno de los datos un valor constante B, por ejemplo, como está en la fórmula, entonces la varianza no cambia. Así tomemos la varianza a los datos originales o la varianza a los datos alterados, pero alterados de esa manera, ¿no? Sumándole, en este caso, un valor constante B, entonces la varianza no cambia. Ahora, si a todos y cada uno de los datos le estamos multiplicando un factor A, entonces la varianza de los nuevos datos es, en este caso, A cuadrado por B de X. Es decir, el factor sale elevado al cuadrado, ¿no? Y se toma la varianza original de los datos. O sea, no es necesario calcular la nueva varianza porque está relacionado con la primera colección. Y si generalizamos las dos formulaciones, la varianza de los datos afectados por un factor y además por un sumando, entonces tenemos esta última expresión que sería el factor al cuadrado por la varianza original de los datos. Veamos un ejemplo. Perdón, la varianza del número de soles de los sueldos de un grupo de trabajadores es 100 soles. Mire, aquí no tenemos ni cuántos trabajadores son, ni tampoco cuál es su sueldo, ¿no? Sin embargo, me dan directamente el valor de la varianza. Ahora dice, si al sueldo de cada, en este caso, pues, cada trabajador se aumenta en un 50%, y a causa de este aumento en un porcentaje, se le descuenta 120 soles. Determine la varianza de los nuevos sueldos. Entonces, ¿qué observamos ahí? Miren, a pesar de que no tenemos nuestros datos, observamos que, de acuerdo a los datos, los sueldos cambian. ¿Cómo cambian? Bueno, si algo yo le aumento el 50%, a ver, me responden al chat. ¿Cómo terminaría en forma porcentual, ¿no? Si a un valor usted le aumenta su 50%, ¿qué nuevo valor se tendría en porcentaje? Excelente, Villavicencio. El 150%, ¿no? Del valor del sueldo, ¿no? Entonces, yo tengo un sueldo, me aumentan la mitad, me aumentan el 50%, mi nuevo sueldo es el 150% del sueldo original. Excelente. Y nos descuentan 120 soles. O sea, por subirnos el 50% nos quitan, ¿no? De todas maneras, menos 120 a cada uno de los sueldos. Entonces, yo quiero calcular la nueva varianza. Evidentemente voy a trabajar con las propiedades presentadas, porque yo no tengo ni siquiera la colección de datos, ¿no? A trabajar, no tengo los sueldos. Entonces, por propiedad, va a terminar de esta manera. Si el valor de la varianza por dato es 100, los nuevos sueldos son ahora el 150% de cada sueldo menos 120 soles. Cuando yo le tome varianza a estos nuevos datos, por fórmula, ese 150% es un factor, ¿no? Que estaría afectando. Sería 1,5, ¿no? Que reduciendo sería pues 3 medios, ¿no? Al cuadrado, lo cual sería 9 cuartos del valor de la varianza. Pero la varianza original me la dieron que es 100.
O sea, en este caso, la nueva varianza de los sueldos es 225. Quiere decir que si antes los sueldos estaban espaciados, por decirlo, por 100 unidades monetarias, ahora están espaciados por 225 unidades monetarias, ¿no? O sea que la varianza ha crecido, ¿no? La diferencia entre un sueldo de un trabajador y de otro ahora es más distante. Eso estaría indicando, ¿ok? Entonces vea cómo directamente hemos podido, en este caso, conseguir, utilizando la propiedad, la nueva varianza de los sueldos. ¿Todo claro hasta aquí? ¿No? Porque yo entiendo que siempre cuando se presenta varianza, desviación estándar, muchas veces estamos un poco temerosos de manejar las fórmulas, pero ya ve que en algunos casos hasta propiedades se pueden dar. ¿Ok? No hay comentarios al respecto, entonces continuamos. ¿Ok? Gráfico para datos cualitativos, qué importante, ¿no? Muchas veces nuestros datos, ¿no? En el caso de los cualitativos, ¿no? Utilizamos, ¿no? Gráficas, ¿no? Para poder hacer, ¿no? Los arreglos en una mejor presentación. La clásica es el diagrama circular y los gráficos de barras. Por ejemplo, ¿no? En un campamento de verano los jóvenes son encuestados acerca de los deportes que practican. Fútbol, ping-pong, tiro con arco, vela, bicicleta de montaña. A continuación, la tabla muestra los resultados encontrados. A ver, los de fútbol son 8, ping-pong 6, tiro en arco 4, vela 4 y bicicleta 8 alumnos. Entonces, mire cómo lo vamos a presentar aquí. Aquí se estarían considerando la cantidad de alumnos que participan con respecto del total, pero expresado en porcentaje. Entonces, si tomamos aquí el total de alumnos, ¿cuánto tendríamos? Bueno, el total en todo caso, de jóvenes que están participando. A ver. Tenemos acá 6, 4, 10, 18 y 4, 22 y 8, 30. Entonces está tomando con respecto de 30. Y tendríamos en el cálculo, por ejemplo, 8 de 30 y lo multiplicamos por 100, lo cual haría el 26,6, ¿no? Periódica en 6, y se está tomando de referencia el 27%, ¿no? Los alumnos que practican fútbol, el 27%. Los que practican ping-pong en el gráfico circular en forma horaria, tenemos el 20%. Luego, los que practican tiro con arco, el 13%. Los que practican vela, el 13%. Y los que practican bicicleta, el 27%. Los datos de la tabla anterior se muestran en un diagrama circular, donde cada deporte favorito representa mediante una proporción relativa de un círculo. Las proporciones se reportan como porcentajes. Así, por ejemplo, el 20% es 1/5 del círculo. Así es. Bueno, recién aparece aquí nuestro total. Entonces, cada uno de estos valores en cantidad de personas practicando el deporte, con respecto de 30 multiplicado por 100, nos dan el valor del porcentaje, ¿no? La definición, cómo presentamos una cantidad en porcentaje, ¿no? Cuando esta cantidad está relacionada a un total. Se toma, en este caso, el número de alumnos participantes en deportes entre 30 y se multiplica por 100. Ese valor está en porcentaje. Ahora, para saber qué parte ocupa, ese valor lo multiplica por 360 y resultará el ángulo central, ¿no? Que le va a asociar. Ahora, en el caso de estos datos cualitativos, ¿no? También podríamos haber presentado por barras. Entonces, ahí enumeramos, el dato más alto era 8, ¿no? Se está considerando, se puede considerar hasta 8, a considerar con una escala hasta 9. Y aquí ponemos barritas de 1 en 1 y contamos directamente cuántos alumnos participan en cada deporte, ¿no?
fútbol, 8 alumnos, ping-pong tenemos 6, tiro con arco, 4, vela, 4 y bicicleta, 8. La figura muestra los mismos datos del deporte favorito, pero en forma de una gráfica de barras, que muestra la cantidad de datos que pertenecen a cada categoría como un área rectangular de tamaño proporcional. Observación respecto del promedio ponderado. Si en el cálculo de la media aritmética de los datos están repetidos, se puede multiplicar por el valor de la variable por el número de veces que se repite. De ese modo se evita una adición reiterada. Entonces ahí aparece el promedio ponderado. Es decir, ¿no? Si tenemos un dato varias veces que aparece, entonces podemos colocar ese dato, digamos x1 por las veces que aparece, x2 por las veces que aparece, y así hasta con xn por las veces que aparece. ¿Y cómo calcularíamos el total de datos que tendríamos? Bueno, las veces que aparece, o sea, a las asociaciones que hemos considerado para cada subgrupo, serían todos, ¿no? Entonces, al tomar todas las veces que aparecen P1 más P2 más P3 más hacia esta Pn, tomaríamos a todos los involucrados, al total de elementos. Entonces aparece este promedio ponderado. PI representa las veces que se repite o la ponderación de cada uno de los datos, ¿no? X1, X2, XN respectivamente. Entonces, por ejemplo, 4 trabajadores tienen 50 años, 2 trabajadores 48, 5 trabajadores tienen 46, 6 trabajadores 34, 3 trabajadores 25. Entonces, al determinar la edad promedio, vamos a calcularlo, ¿no? De manera ponderada. Ya no escribir 50 más 50 más 50 más 50. Voy a escribir 50 por 4 más 48 por 2 más 46 por 5 más 34 por 6 más 25 por 3. Y lo voy a dividir entre el total de datos. Pero el total de datos sería pues, el total de trabajadores. 4 más 2 más 5 más 6 más 3. Y al cálculo, ¿no? Simplemente se procede a hacer el producto y la respectiva división, suma y división. 40,25, la edad promedio entonces sería 40, ¿no? Vamos a dar un valor entero. Acá, todavía. Bueno, hasta aquí respecto de lo presentado, ¿alguna consulta, duda? Realmente hemos ajustado un poco el tiempo allí, pero los términos de alguna manera también yo creo que ustedes tienen cierto conocimiento, ¿no? Es cuestión de tenerlos a la mano y vamos a poner en práctica, ¿no? Los conceptos que se relacionan, porque el cálculo no está muy difícil, solamente aparecen las operaciones básicas por ahí, ¿no? Sumar, multiplicar, dividir, ¿no? Y eso ya lo vamos a conseguir con la práctica. Entonces, continuemos con los ejercicios de clase. A ver, chicos, acá todos a meter la mano y algo más. La mano, la vista, el pensamiento, todos aquí atentos, ¿no? Porque, como dije, es un tema de aplicación, pero con análisis, no tan sencillo. A ver, el sueldo promedio de los obreros de una empresa es de 400 soles. Si el sueldo de cada obrero aumenta en 30%, más 25 soles, ¿en cuántos soles aumenta dicho promedio? ¿Qué me pueden decir, chicos? A ver, analicemos. El sueldo promedio, ya me dan el valor promedio, es 400. O sea, yo tengo que la suma de todos los sueldos, ¿no? Entre la cantidad de trabajadores es 400. No sé cuántos sueldo a sueldo, uno por uno, no lo sé, pero sí sé su suma. Respecto de cuántos son, tampoco sé cuántos son. Puedo colocar N, ¿no? Como una referencia. Bueno, ahora, ya, Ruiz ya nos dio por ahí un avance, ¿no? A ver, permítanme. Ahora,
¿qué ocurre? Dice, cada sueldo le aumenta el 30%. Esto es una propiedad en realidad de la media aritmética, ¿no? Si yo a todos y cada uno les aumento el 30%, entonces eso va a afectar a la media aritmética directamente. La media aritmética queda afectada también en su 30%. Mientras que si yo a todos y cada uno de ellos les sumo 25, entonces todo el valor promedio también queda afectado de ese valor 25. ¿Ok? ¿En cuántos sueldos ha aumentado? Bueno, vamos a resolverlo. Con esto ya tenemos las pautas, ¿no? Y es el sueldo, la media de todos los, en este caso, el promedio de los sueldos. Este aumenta en 30%, si algo le aumentamos su 30%, entonces el 30% de 400, ¿no? Que sería el 130% de 400, ¿no? Y si solo consideramos el porcentaje, 25, el nuevo promedio será el 130% de 400 más el aumento de 25. Numéricamente hacemos el cálculo, 520 más 25, lo cual es 545. ¿Qué nos piden? ¿En cuántos soles aumenta? Bueno, de 400 a 545 está aumentando en 145. Excelente. Muy bien, Villavicencio, Salazar y Ruiz. Lo hemos conseguido. La clave es B, la clave correcta, ¿no? Y se ha logrado. Bueno, entonces vamos por 2. A ver, en un examen participaron 80 estudiantes del aula A, 60 del aula B y 40 del aula C. Bueno, acá ya nos están dando la cantidad de elementos que tiene cada grupo, que en este caso es estudiantes. Si los puntajes promedios de las aulas A y B fueron 75 y 62, quiere decir que a cada estudiante se le ha asociado una nota, se han sumado las notas y se ha dividido entre, cuando dicen puntaje promedio, entendemos de manera natural, bueno, los puntajes se obtienen como medias aritméticas, ¿no? Entonces hemos sumado todas las notas y lo hemos dividido entre 80, entre 60 y entre 40, que es la cantidad de alumnos que hay en cada una de estas aulas, ¿no? Respecto del aula A y B, ¿no? El puntaje promedio ha sido 75 y 62. Y el promedio de las tres, mira, desconozco el promedio de la tercera, pero si considero las tres completas, es 72. La pregunta natural sería, ¿cuál es el puntaje promedio del aula C? Vamos al desarrollo, ¿no? De lo que justo hemos estado indicando. Vamos a ordenarlo en un cuadrito. Al aula A tenemos la cantidad de alumnos por dato, nos dan 80, para B 60 y para C 40. Nos dicen el promedio en lo que es sus exámenes, para el aula A nos dan 7.5 y para el aula B 6.2. Para el aula C no nos dicen, ¿ya? No nos indican, solo nos dan el promedio de las tres aulas, ¿no? Ahora, si nosotros encontramos, ¿no? Consideramos N estudiantes, ¿no? En el aula A, N1 en el aula A, N2 en el aula B, N3, ¿no? Que ya se tiene, ¿no? Que es 80, 60 y 40. Y lo multiplicamos por el promedio, ¿qué vamos a obtener? Vamos a tener la suma, ¿verdad? Porque la media aritmética es la suma entre la cantidad de datos, y eso es 80, por ejemplo, para A. Entonces, la suma será 80 por el promedio, lo cual nos daría, en este caso, 6.000. Lo mismo hacemos para el aula B. Si el promedio es 62, entonces la suma entre 60 es 62. Entonces, la suma vendría a ser 60 por 62, lo cual es 3.720. Y aquí, la suma la vamos a calcular como, entonces no tenemos el promedio, pero sí tenemos que son 40, sería 40 por XC. Ahora, para calcular
Sí, estamos teniendo por ahí respuestas. Qué bueno, Salazar, dame un minuto. Para calcular el promedio de las notas en las 3 aulas, vamos a sumar el total de estudiantes en las 3 aulas, que sería 180. Y vamos a sumar todas las notas que tenemos en las 3 aulas, que sería 9.720 más 40xy. Entonces, al hallar la media, por datos ya nos han dado que la media de las 3 es 72. Esto sería igual a la suma de los, en este caso, de los 3 grupos, ¿no? Porque los hemos tomado en grupos, entre el total de datos, que es 180. Reemplazamos 9.720 más 40 por el promedio del tercero entre 180, ¿no? El valor de todos los alumnos, 180. Y despejamos XC. XC nos sale 81. Entonces, por allí ya me habían dado un dato, ¿no? Villavicencio, la 2. Ah, profesora, excelente. Por allí ya teníamos esa respuesta también. Entonces, ¿todo conforme? ¿Correcto? ¿Algo que consultar? Bueno, no hay mayor detalle, entonces continuamos. Las ventas en miles de unidades de mascarillas de cierta empresa en los últimos 4 meses del año se muestran en la siguiente tabla. Septiembre, 10.000, octubre sería 12.500, noviembre 8.000, y bueno, el último, aquí se tendría 17.280, ¿no? Determine la media mensual de crecimiento porcentual de las ventas de dicha empresa. ¡Wow! Veamos, ¿no? Aclaremos algunas cosas. Aquí tenemos primero los datos que están presentados en miles, ¿no? Pero nos piden respecto de la media mensual de crecimiento. Vamos a trabajar con el crecimiento, no con los datos directos. Entonces, primero tendríamos que analizar cómo se ha dado el crecimiento. ¿Se acuerda en variación porcentual en la clase de porcentajes? Vimos, analizamos el crecimiento, bueno, si la variación era positiva era crecimiento, ¿no? Si la variación es negativa, decrecimiento. ¿Cómo se calculaba la variación? El último menos el anterior sobre o entre, ¿no? el anterior, ¿no? Valor final menos valor inicial entre valor inicial por 100. Eso nos va a dar la variación. Como aquí tenemos 4 datos, vamos a tener 3 variaciones, ¿no? Porque las variaciones se toman cada 2. Ahora, cuando yo tenga las variaciones, allí voy a recién poder hallar la media mensual. ¿Ya? Veamos. Aquí están las ventas. Ahora vamos a determinar el aumento porcentual, ¿no? El aumento o la disminución, ¿no? En algunos casos se ha reducido. A ver, este par, el primer par, entre septiembre y octubre. 12,5 menos 10 entre 10. Y lo multiplicamos por 100%. El valor resultante es 25, ¿no? Con el porcentaje, 25%. Como es positivo, aumentó. Entonces, se estaría generando aquí, como ha habido un crecimiento del 25%, podemos considerar aquí que la variación mensual es el 25%, el aumento es 25% y se está obteniendo entonces un 125%. ¿no? Eso es lo que se está obteniendo como valor de venta en porcentaje. Ahora, en el siguiente par, entre noviembre y octubre, aquí disminuyó, ¿no? Yo podría considerar 8 menos 12,5, me va a salir negativo, ¿no? Vamos a tomar el cálculo de forma normal, directa, pero ya sabemos que aquí hay un signo menos. Entonces sería, en realidad debiera ser, ¿no? 8 menos 12,5 entre 12,5 por 100. Así que aquí este cálculo es correcto, excepto por el 5. Por eso, signo, ¿no? En lugar de ponerle menos, le voy a colocar disminuyó. El valor resultante es 36%. Si disminuye en un 36%, entonces el valor de las ventas en porcentaje sería
100 menos 36, un 64%. Ahora vamos al último bloque. Entre noviembre y diciembre, ¿no? Entonces aquí, de manera natural, 17,28 menos 8, entre 8 por 100%. Y validamos que aquí ha habido un aumento de cuánto ha sido, en el cálculo me da 116%. Entonces, ¿cuánto se ha conseguido en la venta? Expresada en porcentaje, sería el 216%. Ahora ya tengo las ventas expresadas en porcentaje. ¿Qué me piden? La media mensual. Ahora, el promedio, a ver, al chat por favor, el promedio de, en este caso, datos que están presentados en expresiones porcentuales, ¿cuál será? ¿El aritmético, el geométrico o el armónico? Al chat por favor. Porque hasta ahora solo hemos trabajado el aritmético. Claro, es que eran notas, pues las notas son valores que no cambian, son valores que se dan una vez en el tiempo y no mudan, ¿no? No están dependiendo de un periodo. Entonces, en ese caso, en el caso de las notas, que es un valor estático, ¿no? Se toma la media aritmética. Pero en el caso de esto de las ventas, que está en constante cambio, en este caso se está regulando por los meses, ¿cuál sería nuestro promedio? ¿La media aritmética, la media armónica, la media geométrica? ¿Qué me dice? No hay respuestas, no hay respuestas. Bueno, vamos a revisar la teoría entonces. Que hay algo que se ha enfatizado, ¿no? Que se ha colocado. Me parece que aquí. No, meter medidas de dispersión. Aquí entonces. Mire, así es Salazar. Se usa cuando se quiere dar importancia a los valores pequeños y cuando los datos tengan un crecimiento geométrico o porcentual. Por ejemplo, para el promedio de tasas porcentuales, aumentos o disminuciones porcentuales se utiliza la proporción media y esta es la media geométrica. Entonces, en particular para nuestros datos, ¿no? Vamos ahora sí al ejercicio. Estamos aquí, no, ya habíamos pasado aquí, ¿no? Para nuestros datos, tome la media geométrica de ellos, ¿no? Y ahí va. La media de crecimiento sería, ¿no? La raíz cúbica del producto de estos valores, ¿no? Esto sería 5 por 4 por 6, ¿no? Lo cual en el cálculo nos daría 120% menos 100, el 20%. Aquí resulta la media de crecimiento del 120%, ¿no? Menos 100, porque lo estamos comparando con todo nuestro grupo de datos, por eso menos 100, ahí la diferencia es 20. ¿Cuánto está por encima 120 de 100? En 20. Determina la media mensual, ¿no? Entonces sería, por ahí me pusieron 20, ¿no? C sería, ¿no? La media mensual. ¿En qué caso sería 120%, ¿no? Sería, si me indicarían el crecimiento alcanzado, ¿no? Si me pidieran solo el crecimiento o el decrecimiento, allí sí, sería el valor que resulte. Pero en este caso es la media de crecimiento, ¿no? Entonces se compara, solamente puede ser el valor que ha aumentado por encima de 100, ¿no? El 20%. Clave casa. Ya, tenga cuidado con eso, ¿no? Los valores siempre en media, como es un promedio, tiene que estar en el rango de 100, no puede pasar por encima. Si se habla directamente solo del crecimiento, sí. El crecimiento también igual es un 20%, pero el crecimiento alcanzado, ¿no? Ahí sí sería el 120%. Bueno, aclarado esto, vamos con 4. Sean las longitudes de 5 huesos encontrados. A ver, por unos arqueólogos expresadas en centímetros en 12, 15, 16, 21 y 26. Si se descubre que el instrumento de medición empleado añadió por error 0,35 centímetros a cada medida, determine la varianza en centímetros cuadrados
de las medidas reales de dichos huesos encontrados. A ver, chicos, aquí tenemos una colección de datos, 2, 4, 5 datos, ¿no? Que son las longitudes de los huesillos encontrados. Nosotros podemos trabajar con estos datos, ¿no? Para determinar su varianza, claro que sí. Pero se descubre que estos datos, pues, no han sido los correctos, ¿no? Que ha habido un error del 0,35, ¿no? Se ha agregado ese valor. Bueno. Pero nos piden ahora determinar la varianza de las medidas reales. O sea, no de los datos que yo he encontrado, sino de las reales. Entonces, a cada dato debiera yo quitarle 0,35 a todos y cada uno de los datos y tomarle la varianza. Pregunta, ¿voy a hacer el cálculo de forma directa? ¿Voy a encontrar los verdaderos valores de las medidas de esos huesillos? ¿O voy a trabajar con alguna propiedad que tenga? Dígame, ¿cálculo directo o propiedad? Responda al chat. ¿Qué hacemos allí? De repente algunos ya están calculando, ya están 12 menos 0,35, 11,65, ¿no? Ya está en primer valor. Siguiente, 15 menos 0,35, 14,65. Siguiente, ¿haríamos eso? ¿Vamos a calcular las nuevas medidas una tras otra directamente? ¿O por qué no utilizamos una propiedad? ¿Qué le parece? Responda al chat. ¿Propiedad o cálculo directo? Vamos, chicos, vamos, vamos. Excelente, Villavicencio. Propiedad, claro. Claro, Ruiz. ¿Sabe por qué? Imagínense que tengamos que trabajar los valores uno por uno. Con ese 0,35 de diferencia, vamos a estar en todos con decimales. Y encima hay que elevarlos al cuadrado. Propiedad, vamos por la propiedad. Entonces, sí a una colección de datos. Yo no conozco mucho de dibujitos, pero eso me parece que el cerebro nos está hablando. Aumentamos o disminuimos cierto valor, la varianza no se altera. Claro, claro que sí, Obregón, muy bien, excelente. Esa es la respuesta. Vamos a trabajar con los datos porque todos los datos han sido alterados en un único valor, ¿no? Que es el mismo para todos. Entonces, si no lo consideramos, no consideramos la alteración, igual la varianza va a ser la misma. Vamos entonces. Primero que necesitamos para la varianza, la media aritmética. Tome la media aritmética de los datos. 12, 15, 16, 21 y 26 los sumamos y entre 5. Y el cálculo es 18 ya. Una vez que tenemos la media aritmética, estamos trabajando con los datos originales. ¿Ok? Entonces, a cada dato lo comparamos con 18 y lo elevamos al cuadrado. 12 menos 18 al cuadrado más. 15 menos 18 al cuadrado más. 16 menos 18 al cuadrado más. Uy, aquí todos han sido 12. No, son todos y cada uno de los datos al cuadrado, diferenciados con 18 y al cuadrado, y divididos entre 5. Bueno, hay que verificar que en todo caso la varianza es 24,4. Ahora, respecto de este error de 0,35, no se va a considerar, ¿no? Porque por propiedad, si a todos los datos le quito 0,35, la nueva varianza de los nuevos datos coincide, no se altera. Aquí hubo un mistake, ¿no? Porque debió colocarse 12 menos 18 estaba bien. El siguiente 15 menos 18. El siguiente 16 menos 18. El siguiente 21 menos 18. Y el último 26 menos 18. Y al cuadrado, ¿no? Hay que verificar en todo caso que si el cálculo es correcto, solo ha habido un error en las entradas, nada más. La variación es 24,4, ¿no? No necesitamos en ningún momento alterar los datos en 0,35 centímetros. No fue necesario. O sea, recuerde lo que le he dicho, cerebrito. Continuemos, numeración 5.
Las edades. Este problema es clásico hasta para sus exámenes, ¿no? Sobre todo en la pre. Sí, siempre viene alguna de estas. Las edades de 6 personas presentan como media a 22,5. Además, como moda y mediana a 19. Creo que está claro ahí, ¿no? Nos está diciendo que la moda es 19 y que la mediana también es 19. ¿Cuál es la edad máxima que podría tener alguno de ellos si ninguno de ellos es menor que 14? Bueno, hay que ordenar nuestros datos ahí. Primero, tenemos las edades, son valores enteros. Segundo, está por ahí tomando en cuenta a la mediana. Cuando se tiene en cuenta a la mediana, se toma en cuenta los datos ordenados, siempre. Entonces, si al ordenar los datos, habría dos formas, bueno, descendente o ascendente. Normalmente el ascendente, ¿no? Pues podría trabajar de la misma manera con la descendente y no hay problema. Nosotros tomamos de manera natural la forma ascendente. Listo. Por ahí nos piden en el cálculo la edad máxima. Para calcular la edad máxima, sería lo ideal que todos tengan la mínima. Ahora, si ninguno es menor que 14, entonces todas y cada una de las edades, si no es menor que 14 por tricotomía, ¿qué le queda hacer a un dato? Con referencia a ese número. Si no es menor que 14, le quedaría hacer... ¿Qué otras relaciones tenemos? Si no es menor que, solo le queda hacer... A ver. Piensa, cabecita, piensa. Vamos a darle ahí esta situación. Mayor que, Ruiz, muy bien. Exactamente es mayor igual que 14. Okay. Tricotomía, 3, ¿verdad? 3 relaciones. Mayor que, menor que o igual. Entonces, si ninguno es menor que 14, todos y cada uno de ellos son mayores o iguales a 14. Ya tenemos la información a la mano. Nuestros datos son 5, van a estar ordenados en forma ascendente. Cualquiera de los datos, para mí, estupendo que todos fueran, no sé, pues 14, ¿no? Que casi todos sean 14, excepto el último, ¿no? Porque el último, el de mayor edad, es el máximo que yo quisiera. Excelente. Entonces vamos por ahí a tomar en cuenta eso que estamos indicando. Perdón, 6 valores. 6 personas, por lo tanto, 2 términos centrales. Yo había considerado 5, no, 2 términos. X, estamos el máximo en forma ascendente, ¿no? El que está a nuestra derecha. Ahora, presenta como media 22,5, es decir, cuando ha sumado todas las notas, ¿no? Y ha dividido entre 6, ¿no? Entonces, el valor ha sido 22,5. Además, aquí los datos importantes, la moda y la mediana. La mediana es la semisuma de los del medio, y ese es 19. Pero la moda también es 19, muy importante. Si la moda es 19, entonces 19 aparece más de una vez. Pongamos que aparezca 2 veces, por lo menos 2 veces, ya. Que aparezca 19 2 veces. Pero como él coincide con la mediana, estaría bien considerar pues esos 2 19 allí, ¿no? Y estaríamos en todas las condiciones, ¿no? La media es 19, la mediana, la moda es 19, y el máximo valor es X, ¿no? Ahora, ¿cuál es la edad máxima que podría tener? Bueno, ya hemos dicho que de referencia todas debieran ser 14, ¿no? Porque son mayores o iguales que 14. Y para que uno sea máximo, los demás debieran ser mínimos. Entonces aquí debo colocar a los 2 14. Pregunta, ¿por qué he colocado el tercer 19 que está entre el grupito de rojo y el máximo? ¿Por qué allí debe ser 19? Por la moda. Así, bueno, sí, la moda, claro, es porque ya aparecieron los 2 14, ¿no? Como de preferencia, todos debieran tener 14 para que poder encontrar el máximo, ¿no? Considerando que todos los demás fueron mínimos, ya aparecen 2 14. Entonces, al aparecer 2 19, tiene que aparecer uno más para que sea moda.
De lo contrario, el grupo hubiese sido bimodal, ¿no? Sin embargo, el problema enuncia que tiene moda 19. Entonces, solo hay una moda. Por eso es que agregamos un 19 más. Entonces, ya se tienen estos valores. 2, 14, 3, 19 y un X para considerar el máximo y todo está en esas condiciones. Se pide que el promedio aritmético sea 22,5, entonces se despeja de esta manera, ¿no? Se suma, se pasa a multiplicar y el valor de X resultará 50. Entonces, la edad máxima que podría tener uno de este grupo, ¿no? En esas condiciones es 50 años. Clave A. Importante. Qué bien. Así vamos a ir analizando en realidad los datos, ¿no? O sea, no solo es poder multiplicar, poder sumar, no, no, no. También es considerar qué sucede y bajo qué condiciones está, ¿no? Por eso estadística es análisis de datos. ¿Ok? ¿Todo claro aquí? Vamos entonces por 6. ¿Les parece? Estamos a buen tiempo, estamos detallando ahí algunas cositas. Qué importante la participación de ustedes para poder ir monitoreando, ¿no? Si el análisis, ¿no? es correcto y es congruente, ¿no? Vamos por 6. Pedro observa que al calcular la media aritmética de las edades de sus hijos, esta resulta 12/13 de la media aritmética de los mismos. Si las edades de sus hijos en años son números enteros consecutivos, ¿cuánto suman dichas edades? Wow. Bueno, vamos a colocar los datos. Dice, sean las edades de sus hijos, ahí van, consecutivos, ¿no? X menos 1, X y X más 1. Ahora la relación que la media armónica es 12/13 de la media aritmética. Aquí algo muy importante, ¿no? No se lee en las indicaciones que diga de sus 3 hijos, ¿no? Pedro observa que al calcular la media armónica de las edades de sus hijos, es decir, de sus 3 hijos, ¿no? Esta resulta los 12/13 de la media aritmética de los mismos. Si las edades de sus hijos, ahí sí está correcto, en años son números enteros consecutivos, ¿cuántos suman dichas edades? ¿No? Entonces tiene que aclarar de sus 3 hijos, porque consecutivos ¿no? son X menos 1, X más 1. También puede considerarse X más 1 y X más 2, ¿no? O un primero fijado y luego inmediatamente agregarle de uno en uno más, ¿no? Solo que no está indicando exactamente la cantidad de, ¿no? Vamos a considerar entonces 3 niños, las edades de sus 3 hijos, ¿no? Y vamos en función a eso a colocar nuestros datos, ¿no? Como son 3, casi siempre, si yo voy a tener una suma y tengo una cantidad de datos impar, coloco al centro un valor referencial X. A la derecha, como son consecutivos, voy a crecer en 1. Y a la izquierda voy a bajar en 1. Por eso es que resulta X menos 1, X y X más 1. Respecto de la información que la media armónica es 12/13 de la aritmética, considere 3 entre la suma de las inversas igual a 12/13 por la suma de los datos entre 3. Y ya tengo una relación entonces a reducir aquí, ¿no? En función de X y X menos X menos 1 y X más 1. ¿no? O sea, acá redujo el factor 3, nos queda 4. Y solo quedaría multiplicar, ¿no? Extremos igual a medios. Y resulta aquí 3. Bueno, hay que verificar en todo caso ese cálculo, ¿no? Serían 2, 3 y 4. No hay problema, podemos darnos el tiempo de verificar ahí.
Y en efecto, a ver, permítame. Si pues el valor de x es 3, ¿no? Reduciendo entonces la expresión presentada entre la relación de la media armónica y la media aritmética, el cálculo es 3. Y por lo tanto las edades son a la derecha 1 más, a la izquierda 1 menos. 2, 3 y 4. ¿Cuánto suman dichas edades? Directamente 9. Clave avión. ¿Preguntas? ¿Listo? Entonces, avanzamos. Todo está claro. Solo se ha reducido ahí. Es cuestión de que opere. Va a quedar en x cuadrado y se va a reducir una x. Se va a quedar directamente el valor de x. 7. En un aula del curso de álgebra lineal que consta de 60 alumnos, el promedio de notas es 12. Tenemos el total de alumnos 60 y el promedio para este grupo es 12. Si 20 de ellos tienen un promedio igual a 18, ¿cuál es el promedio de los 40 alumnos restantes? Yo creo que ya habíamos trabajado una tablita que nos ayudaba a trabajar con los grupos, ¿no? Es la mejor presentación. Vamos entonces, ordenando la información. Álgebra lineal, ¿no? Es un cursito que resulta un poco exigente, ¿no? La primera vez que... los primeros temas entra muy natural, ¿no? Espacios vectoriales, operaciones básicas, pero de pronto empieza el tema a transformarse cuando ya no se trabajan con espacios vectoriales conocidos, ¿no? Como ese conjunto de los números reales, no, si se va un poco más allá, ya se desordena todo en la cabecita. Vamos a ver, el grupo A, ¿no? Y un grupo B. Está considerando dos grupos. ¿Por qué? Porque hay un grupo que obtiene de nota igual a 18, 20 de ellos, exactamente, aunque todo el grupo consta de 60, o sea, nos pide incluso la información de los otros 40, ¿no? A ver, anotemos eso entonces. 20 alumnos tienen un promedio igual a 18, pero el total de alumnos, que son 60, tiene un promedio 12. Nos preguntan por los 40 alumnos restantes qué promedio tienen. Y habíamos tomado en cuenta que si multiplicamos el total de alumnos por el promedio, tenemos la suma de los datos. Entonces, vamos a eso. Vamos a la suma de los datos. Sería acá 360, en la otra 40 por XB, y en la otra 720. Si yo sumo todos los datos, entonces vamos a tener esto. Que 360 más 40 por XB nos debe dar el valor de 720. De aquí podemos, creo, despejar directamente. El valor de XB será 9, ¿no? Entonces, aquí simplemente se ha trabajado la reducción directamente, ¿no? Que ya teníamos los promedios, no había mucho que hacer ahí. 360 en 36 entre 4, 9. Entonces, nuestra respuesta clave B. El promedio de los 40 alumnos restantes ha sido 9, un promedio bajísimo, ¿no? Aquí ha sido sencillo porque nosotros ya teníamos el total, ¿no? El total que correspondía a 60 estudiantes y el promedio de los 60 que era 12. Y lo hemos involucrado
involucrado con una partecita. Y la partecita era el grupo ya conocido, los 20 estudiantes de nota promedio 18, y el grupo no conocido, ¿no?, como promedio, de 40 alumnos que tenían un promedio XB. ¿Listo? Por ahí preguntas. Bueno, si no hay inquietudes, continuamos. Vamos por 8. En la revisión médica de los ingresantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, se midieron las estaturas de estos, pero al obtener el promedio no se consideró la de dos ingresantes, cuyas estaturas eran 1,72 y 1,80, por lo que se obtuvo 1,68 de promedio. Si al considerar las estaturas que faltaban, el promedio aumentó en 0,01 metros, ¿cuántos fueron los ingresantes? A ver, vamos nuevamente. No se considera, dice, a dos ingresantes y se detalla sus alturas. Si no considera estos dos ingresantes, o sea, supongamos que el total hayan sido n, pero yo he trabajado con n-2. Y con esos n-2 he obtenido una altura promedio de 1,68. Ahora, si hubiese considerado a los n, a ese 1,68 le hubiésemos sumado 0,01, ¿no? Y eso hubiese sido lo real. Vamos a la solución. Sin considerar las dos estaturas, ¿no? Es directo la información que se tiene allí, dice. Pero al obtener el promedio no se consideró la de dos ingresantes, por lo que se obtuvo 1,68 de promedio. Así que lo colocamos. El promedio, 1,68. La de los dos, bueno, total de datos es n, ¿no? Pero voy a considerar dos estudiantes que no fueron tomados en cuenta y el promedio que se ha indicado es para n-2. Ya lo habíamos indicado. Ahora, la media aritmética de todas las estaturas, ¿no? Se va a considerar como, dice, si se considera todo, por lo que se obtuvo 1,68 de promedio. Si al considerar las estaturas que faltaba el promedio, aumentó en 0,01. O sea, a 1,68 le aumentamos 0,01. Lo cual es 1,69. 1,69 si ha sido el promedio. Ahora sí voy a tomar la media de los datos no considerados. La media de estos datos no considerados sería pues 1,72 más 1,80 entre 2, ¿no? Ese es su promedio. Y este cálculo es 1,76. Entonces, ahora sí, yo tengo los promedios y tengo la cantidad de participantes. Lo multiplicamos y tendremos la suma de las estaturas en este caso. Entonces, 1,68 por n-2 más 1,76 por 2. Y este cálculo en suma debe ser 1,69 por n. Y se formaría pues aquí una ecuación, donde el cálculo es este, 1,68 por n-2 más 3,52 igual a 1,69 por n. De aquí solo queda despejar el valor de n. En este caso sería 16. Entonces los ingresantes fueron 16 y la clave es de, ¿no? Mire qué interesante, ¿no? Es otra forma de, ¿no?, ir validando los datos, ¿no? Desde una esquina, ya no de donde estábamos, de una forma directa, sino casi invertida, ¿no? Consideramos un n total y como no se han considerado dos estudiantes, entonces 2 menos. N menos 2. Ahora, para trabajar con los dos, sí podemos tomar un promedio. Y ese nos valió 1,76. Pero si consideramos la suma de las alturas, en este caso, ¿no?, ahí es el producto de la cantidad de estudiantes por el promedio.
Y con eso se ha trabajado. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Consultas? Mírelo bien, yo creo que ahí sí. Vamos a dar un minuto para si hubiera alguna observación, pregunta, puede abrir su audio o preguntar aquí por el chat. Listo, continuamos. Vamos con 9. La deuda en soles que tiene Javier con su hermano Pedro equivale a la media aritmética de estos números. 1, 2, 5, 10, 17. ¡Wow! En realidad no tenemos ni siquiera a todos los números, ¿verdad? Bueno, es una secuencia, es una sucesión. Y lo que nos pide es, ¿no?, saber justo de cuántos soles es la deuda de Javier. Entonces, habría que ver primero quiénes son estos datos, ¿no? Pero ahí podemos analizar, porque eso sí también ya lo hemos considerado, cómo hacemos el análisis de datos. Entonces, vamos por allí. Vamos a, estos datos que están presentados, vamos a analizarlos. Entonces, ahí los estamos colocando. 1, 2, 5, 10. Buscamos entonces qué está sucediendo con ellos. A ver, ¿qué podría identificar usted ahí, no? Impares. En algunos casos, ¿no? Porque aparece el 2 también. Mire, siempre es bueno, ¿no? Cuando, además de, porque lo ideal sería pues hacer la secuencia completa para abajo, ¿no? Y ver qué tipo de sucesión es. Pero mire, si yo le quito 1, aumenta los números impares. Si yo le quito 1, claro, ahí vamos bien, ahí vamos bien. Estaríamos con, a ver, 0, 1, 4, 9, 16, 25. ¿Ese ya le parece más conocido? Es una sucesión cuadrática, ciertamente, ¿no? ¿Qué se está tomando en cuenta? 0 al cuadrado más 1. Yo decía, le quito 1 y estoy en 0. Le quito 1 y estoy en 1, ¿no? Le quito 1 y estoy en 4, ahí apareció. Le quito 1 y estoy en 9. Le quito 1 y estoy en 16. Así es una sucesión cuadrática, ¿no? Como n cuadrado más 1. Entonces, el término enésimo es de la forma n cuadrado más 1. Entonces, ¿qué n cuadrado más 1 me da 962? Entonces, 962 menos 1 sería 961, le tomo raíz cuadrada, 31. 31 términos, entonces, no, estamos desde 1, desde 0. Tendríamos exactamente el total. Bueno, aquí el sobre los 32, ¿no? 31 términos desde 1, pero estamos considerando al cerito más, ¿no? Entonces sería un total de 32. Hay que sumar todas esas, todos esos valores acumulados en deuda, ¿no?, que ha tenido Javier y dividirlo entre el total de datos, que sería 32. Entonces sería la suma de los cuadrados, bueno, no voy a considerar 0, ¿no?
desde 1 hasta 31. Sería 31 n por n más 1 por 32 por 2n más 1. 2 por 31 más 1, todo sobre 6. Así es. Esa sería la suma de los cuadrados. Y respecto de los 1, 1, 1, 1, 1, 1, que se están sumando y que aparecen ¿cuántas veces? Tantas como sumando se tengan. Y se tienden a 32 sumandos. Entonces sería más 32. Y lo divido entre 32. En el cálculo, 326,50. No, aquí. El cálculo no está, creo que bien presentado. Las unidades correctas debiera ser ahí. A ver, son 10.448 entre 32. Sí, pues. El promedio de la deuda. ¿De cuántos soles es la deuda de Javier? Aquí sería el promedio, ¿no? 326,50. Es 326,50. Clave D. Y había uno parecido, no la sé bien. ¿Por qué es este valor? Porque dice que la deuda equivale a la media aritmética de estos números. Entonces, la media aritmética se ha tomado la suma de datos entre la cantidad de datos. La deuda es A. Yo había tomado que él, le debía todo esto por cada cantidad de días. No, la deuda equivale a la media aritmética. Y la media aritmética de estos datos ha salido 326,50. Entonces, clave D. Ese es el valor de la deuda que tiene con su hermano. Numeración 10. Veamos, pues. Dice, la media aritmética de los n primeros naturales es 15. Ok. Ahí no va a haber dificultad. Si la media aritmética de los 10 siguientes números naturales coincide numéricamente con el ahorro en miles de soles que tiene Juan, ¿cuánto dinero en miles de soles tiene ahorrado Juan? Bueno, coloquemos nuestros datos. La media aritmética de los n primeros naturales es 15. Entonces, 1 más 2 más 3, así más n, y entre la cantidad de datos es 15. De aquí debemos despejar, pues, el valor de, en este caso, de n, ¿no? Tenemos una formulación, ¿no? Para la suma, justo habíamos estado viendo la semana anterior, en la parte de sumatorias, las sumas notables. N por n más 1 entre 2. Pero como estoy tomando media aritmética, me queda un factor n debajo. Al reducirlo, me quedará n, con n se cancela, 15 por 2 es 30, n sería 29, despejando solo al n. ¿Ok? Entonces, yo ya tengo que la media aritmética de los 29, ¿no? De los 29 primeros números naturales es 15. Sí, la media aritmética de los 10 siguientes. Ah, ya. Entonces voy a considerar a partir del término 30, ¿no? Considerar 10 más. Y esta coincide con el ahorro, justamente miles de soles, que tiene aquí el estimado Juan. Entonces considero 30, 31, 32, 33, y así hasta completar una colección de 10 números. Entonces, como estoy tomando de 30, de 31 a 39 hay 9, y más el 30, ahí serían 10 números. Y de estos 10 ya está facilito, ya tengo quiénes son. Entonces, vamos a tomar simplemente la media aritmética. Coincide numéricamente con el ahorro. Tomamos la media aritmética de estos valores, 30, 31, 32 y así es 39 sobre 10. Y entonces este cálculo será, ya esto es directo, ¿no? Mira, acá está tomando suma de, como un promedio, ¿no? No, como un promedio, no, como suma de términos en una progresión aritmética, ¿no? N por
a 1 más a n entre 2, ¿no? 30 más 39 entre 2 por la cantidad de datos. Entonces, aquí sí sale con un decimal, 34,5 en miles de soles. 34.500 entonces, exactamente, ¿no? Pero en miles de soles, 34,5. Tendríamos ahí clave casita. ¿Alguna pregunta? Dudas, inquietudes, algo para poder irnos a la parte de ustedes van a tener que también trabajar, validar lo avanzado. Esta vez, a pesar del tiempo, como ha sido bastante directo, ¿no? Eso también es el apoyo que tenemos con el material. Y ya los cálculos se presentan casi inmediatos, ¿no? Cuando en realidad, cuando nosotros estamos frente a nuestra hoja, a nuestro cuadernito, y hacemos las operaciones básicas, ¿no? Sí, nos toma un par de minutitos, ¿no? Y eso ya lo tenemos aquí a la mano, y por eso de repente pareciera, ¿no? Que aquí lo hemos hecho más rápido, cuando en realidad simplemente lo tenemos un poquito más organizado. Eso es lo que estaría sucediendo allí. No es otra cosa, ¿no? Entonces, preguntas, puede hacer sus inquietudes acá al chat y lo validamos, ¿no? Porque en realidad se ha trabajado bastante. O en todo caso, aprovechamos estos minutitos para revisar los conceptos que hemos presentado en un inicio. Sí, eso me parece más válido, ¿no? Bueno, entonces a lo largo de esta sesión hemos trabajado con lo que es el concepto de los promedios y las medidas de tendencia central. Y al respecto, hemos identificado 3 tipos de promedios, ¿no? La media aritmética, la media geométrica y la media armónica. Bueno, qué bueno Salazar, qué bueno que hace la consulta. Aquí vamos entonces. En la pregunta 5 me dice su compañera, perdón, vamos a ver. Su compañera, sí, compañera, a ver. 5, vamos a ver, 1, 2. Acá. ¿No? Respecto de las edades, ¿verdad, Yasmín? Respecto de las edades. Claro, hemos trabajado, pues, como le digo, con esta virtualidad que tenemos los datos y simplemente aparecen casi mágicamente, ¿no? Lo estamos pensando y ya están apareciendo, ¿sí? No solo a ustedes les pasa, a mí también. Mire, ¿qué sucede? Primera situación, ¿no? Que habíamos marcado, es que en la pregunta se requería la edad máxima. Entonces, como era la edad máxima, lo ideal, ¿no? Lo estupendo hubiese sido considerar que todos tengan la edad mínima. Como ninguno es menor que 14, entonces todos tienen mayor o igual a 14. Ya. Entonces, de preferencia, 14, 14, 14, todos hubiesen sido 14, y así hay el máximo. Solo que había el dato de que la moda y la mediana eran 19. Desde que habla de la mediana, enfatizamos, el término central trabaja la mediana, pero los datos tienen que estar ordenados. Entonces, consideramos un orden ascendente. Como ese valor de la mediana es 19, entonces tiene que haber un promedio de los datos central como 19, pero la moda es 19, entonces no está mal considerar que los dos del centro son 19. Como los dos del centro son 19 y por mí, ¿no? De acuerdo a los datos, todos debieran ser 14,
Entonces, los dos que están a la izquierda son 14, ¿ya? Porque están ordenados, ¿no? Los 14 van antes que los 19. Tengo dos 14, tengo dos 19, un espacio en blanco y un máximo. Ahora, como ya me han dicho que la moda es 19, no pueden haber dos modas. No puede ser que dos sean 14 y que dos sean 19. La moda es 19, así que 19 tiene que aparecer de ley una vez más. Entonces, allí aparece el 19, el tercer 19, ¿no? Y se tendría el valor X como máximo por encontrar. Y ese es el valor que se ha, en todo caso, que se está presentando como X, nada más. Eso es lo que estaría sucediendo allí, estimada señorita Salazar. Así estamos. A ver, ¿alguien más? ¿Algo que consultar respecto? Estábamos revisando lo de los promedios. Genial, qué bueno que ya lo tiene allí a la mano, ¿no? Estábamos revisando lo de los promedios y decíamos, a ver, que no habíamos acotado, solo habíamos enfatizado respecto de los conceptos, ¿no? Es que en la parte de media aritmética, los datos que se manejan para calcular una media aritmética son datos que ocurren una única vez. Por ejemplo, cuando usted le preguntan su edad, ¿no? Usted no va a intentar, pues ahorita, 15 años y de pronto termina de acá al mes, que acabe el mes ya 16, ¿no? De repente alguno, pero no todos, ¿no? Todos cambiamos de edad, mudamos de edad en un año. Entonces, nuestros datos podrían considerarse estáticos dentro de ese periodo de tiempo. Y cuando se tienen datos así, como las edades, como las notas, usted es evaluado y ahí se queda con esa nota, ¿no? No se la cambian. Entonces, de la misma manera, tiene esa naturaleza, ¿no? Que se da una vez en el tiempo y que no muda, que no cambia. Entonces, en ese caso, nuestros datos se toman como promedio la media aritmética. Hay datos que no son así, ¿no? Por ejemplo, las variaciones porcentuales. Estos están dependiendo de un tiempo, pero no de un tiempo instantáneo, sino de un tiempo a lo largo de un periodo, por ejemplo, los meses, ¿no? Entonces, cuando los valores se presentan en porcentajes, el mejor promedio, le dice, hay el promedio, ¿no? Entonces, el mejor promedio es la variación porcentual. Entonces, allí sí tiene que tomar los porcentajes como media geométrica de esos porcentajes. Y si le pide aumento o disminución, es con respecto de 100, ¿no? El aumento, entonces, va a ser, pues, si le sale 120%, el aumento es 20%. Si le sale 80%, entonces hay una disminución del 20%. Eso también va a tener que tener mucho cuidado allí. Y lo último, ¿no? ¿Y en qué caso utilizaba, profesora, para qué tipo de datos, la media armónica? Bueno, la media armónica sería en todo caso para datos que dependen del tiempo, pero en valores instantáneos. Eso es lo que estaría ocurriendo, en valores instantáneos. Entonces, instantáneos, ¿cómo, no? Por ejemplo, cuando se procesan productos y se contabiliza el tiempo que se está trabajando, ¿no? Por ejemplo, un trabajador hace un despacho en 5 minutos, otro en 2 minutos, otro en 3 minutos. Entonces, ¿cuál es la velocidad promedio, ¿no? Para poder desarrollar uno de estos objetos, ¿no? Entonces, ahí se considera la media armónica. O también, ¿dónde está involucrado el tiempo? En las velocidades, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, un auto va a la vía expresa a 100 por hora y otro va a 80 por hora. ¿Cuál es el promedio de las velocidades? ¿Cuál sería su respuesta? A ver, uno va a 100, profesora, el otro va a 80. Y a 100 más 80 entre 2. Y uno responde rápidamente. ¿Cuánto respondería? Uno diría de repente, pues fácilmente 90, profesora, ¿no? Pero ¿eso sería correcto? ¿Qué creen ustedes? Eso no sería correcto, ¿no? Lo que tendríamos que tomar ahí es la media armónica de esas dos velocidades. Eso es lo que deberíamos tomar allí, ¿no? Que sería 2 entre la inversa 1 sobre 100 más 1 sobre 80, ¿no? Y ese valor que no es 90, ¿ya?
es el resultado de la velocidad. Entonces, cuando trabaja usted con valores que están afectados en el tiempo y en un tiempo casi instantáneo, es la media armónica. Yo quería enfatizar que esos tres tipos de promedios va a depender de los datos. Otra situación que hemos aquí analizado son las medidas en este caso de variación, ¿no? De dispersión, la variación y la desviación estándar. Bueno, en ambos casos, una depende de la otra, ¿no? Y es que si usted halla la variación, fácilmente usted consigue la desviación estándar, porque la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? De la varianza. Entonces, ¿y cómo hallo la varianza? Para la varianza yo necesito la media aritmética, que eso es facilito, ¿no? Sumo todos los datos entre la cantidad de datos. Casi siempre cuando yo trabajo con dispersión, los datos no son muchos, ¿no? Son 4, 5, 6, ¿no? En promedio, ¿no? Entonces, hay que tomar la media aritmética. Una vez que tiene la media aritmética de los datos, los compara con cada uno de los datos, ¿no? Los compara como en diferencia y los eleva al cuadrado y toma un promedio de eso. Suma entre la cantidad de datos. Ese valor que resulte es la varianza. Si quiere desviación estándar, tome raíz cuadrada de la varianza. Si no conozco todos y cada uno de los datos, si me dan la varianza de un grupo de datos, ya entonces trabaje propiedades, ¿no? Y eso también lo habíamos identificado así. Trabaje ahí propiedades. Que si a una colección de datos, a todos y cada uno de los datos, yo les aumento o le disminuyo un valor, eso no afecta a la varianza original. Pero si a todos y cada uno de los datos les afecto en un factor, entonces allí sí, ese factor queda al cuadrado por la varianza original, ¿no? Y así ya se tiene la nueva varianza. ¿Algo más que consultar al respecto? Me va a decir, profesora, las claves. Allí van las claves. Y las tenemos. De la 1 a la 10 les recomiendo, chicos, que ustedes analicen, revisen, cotejen. Ya estamos aquí. Pregunta que tenemos por delante, pregunta que debemos resolver. No podemos darnos el lujo de dejarlo para luego, ya no. Estamos 2 semanas más, ¿no? Sin contar esta, y esto acabó. Así que les recomiendo a ustedes esforzarse al máximo. Revisen este material, entren a la plataforma, al multichat, asesórense, si hay algo que consultar. Es más, si usted lo ha logrado todo y tiene por ahí algunas pautas, algún ejercicio le ha parecido de repente un poco forzado, consulte de todas maneras, porque los profesores ahí lo van a orientar y entonces usted va a tener una alternativa. Cuando tenemos mayores, en este caso, caminos para llegar a una solución, entonces nosotros vamos a tomar, ¿no? Sabiamente la que más se adecue a nosotros. Y eso va a hacer que nuestro ejercicio sea más suelto, más tranquilo de resolver. Tengan en cuenta eso, por favor. Entonces, esta sesión la dejamos aquí. Les agradezco por su atención. Hasta la siguiente. Y ya, pues definitivamente me voy a conectar, no sé, pues media hora antes. Estaba conectándome instantes antes, pero algo sucedió y tuvimos todos que... Ok, chicos, gracias a ustedes. Tuvimos que ajustarnos en el tiempo, pero se logró, que es lo importante, ¿no? Entonces, vamos por más. Hasta la siguiente sesión, chicos. Bye, bye. Bonita semana a todos. Listo.